Bueno, Ana Irma Rivera Lacén, candidata al Senado por acumulación, gracias por estar aquí en esto que le estamos llamando ¿Qué hay en la taza? ¿Estás bien? Estoy muy bien, gracias José Bernardo. ¿Cómo va esa campaña? Va. Va. Sí, hemos tenido que reinventarla muchas veces por distintas razones, pandemia, así que es parte de... Una cosa es que uno no sabe lo que va a pasar, la reinventa y de momento sucede algo que no estaba en la agenda y bueno, hay que volver a reinventar. Claro, pero claro. Vamos, por ahí vamos. Las cosas tienen que cambiar, así que vamos a tratar de ingeniárnosla para seguir haciendo campaña de aquí a noviembre. Bueno, el ejercicio, como sabes, son unas preguntas que ya lanzamos acá, vamos uno a uno. ¿Empiezas tú? ¿Empiezo yo? Bueno, no sé, me da lo mismo, tú decides. Pues empieza tú. Okay. Las amarillas son las tuyas, ¿verdad? Sí, las amarillas, a ver. Las azules parece que se quieren pegar a mí. Sí, sí. ¿Estás seguro que esto no tienen una cosa especial? Ahí está. Ahí está una. Ok. Ajá. ¿Cuál es tu escritor o escritora favorito o favorita? Muy bien. Esa es una pregunta interesante. Me gusta mucho un autor que tiene que ver con temas filosóficos, políticos, que se llama Fernando Savater, español. Me he leído casi todo lo que ha escrito. Así que ese es un autor que me ha interesado bastante, pero leo de todo. Así que mucho ensayo, poesía. De aquí, de Puerto Rico, soy fanático de Ángel Darío Carrero, que, ¿verdad? Mucha poesía mística, espiritual, filosófica también, así que es alguien que se nos fue muy temprano, pero dejó unas cuantas joyas escritas a las que siempre vuelvo. Pues mira, te quería preguntar, en este ejercicio pues hay unas preguntas que son más de nuestra visión como candidatos y candidatas, y otras que es más como para conocernos mejor, y había escuchado que tienes en la casa un huerto, así que me preguntaba si yo fuera a visitar a Ana Irma Rivera Lacén a su casa, con lo que ella tiene allí en su huerto, ¿qué nos pudiéramos comer, qué nos pudiéramos tomar, en qué consistiría un plato que sea ahí literal del huerto a la mesa? Pues ahora mismo, si fuera, te podría dar guineitos en escabeche. ¿De verdad? ¿De allí? Sí, porque tenemos guineos en el patio. Yo vivo en un sitio, en una urbanización que lo que tiene es un cantito de patio bien pequeño, urbanización Roosevelt. Pero en el patio tenemos guineos manzanos, de hecho. Pero qué ricos, son los buenos. Los hicimos verdes cuando bajamos el racimo, los hicimos de escabeche y queda fantástico. Así que ahora mismo hoy ¿A qué hora que podemos? También parcha, de hecho, puedo darte una mimosa si tú tomas eso, mimosa con parcha, sí, o si no, un juguito de parcha. Muy bien. En el patio, en temporada mismo no hay, pero también tenemos piñas en tiesto, se da en el tiesto sin problema, y carambola, lo que es una fruta que mucha gente no conoce en Puerto Rico, que cuando tú la partes parece una estrella, que es muy buena, frita, sabe, deliciosa como postre, sabe, muy bueno. Qué bien. Y tengo otras cosas, pero limoncillo, tengo orégano, mucho orégano si quieres, para cocinar, eso, pero así de darte un plato, pues guineitos en escabeche. Está bueno, pues suena muy bien, y hay como todo un regreso a esa cultura, me parece positivo. Yo soy de la que pienso que si uno tiene un cantito de tierra, aunque no tenga un cantito de tierra, también lo puede hacer en tiesto, uno debe tener algo que dé algún fruto, algo de comer. Yo por lo menos eso pienso siempre. Así que en el cantito de terreno que tenemos allí, que es muy poquito, te digo que es nada, es muy poquito, pero es suficiente para tener lo que te estoy diciendo. Claro, los guineos es una cosa que tú sabes que eso se reproduce solo. Te crece ahí mismo el hijo de la mata y tú tienes que seguir. Lo que hacemos siempre en casa es que repartimos también cuando tenemos más de lo que nos vamos a comer, y aunque no sea más de lo que nos vamos a comer, el principio mismo de repartir, de compartir lo que tenemos es importante. Así que si salen 2 carambolas, damos una. Si sale, sí, porque siempre compartimos con los vecinos y las vecinas. Muy bien. Me toca a mí. Ajá. Adiós, esa es la tuya, mira, ya estaba haciendo trampa. Ok, tú tienes un lema.
que lo he visto, lo usas en toda tu campaña, rompiendo esquemas. A mí eso me suena como o dejar atrás algo o a retar algo. Quizás lo vi desde el punto de vista que yo lo estoy mirando, así que me gustaría saber exactamente qué es lo que tú quieres romper y cuáles son los esquemas que hay que romper. Claro, sí, sí. Pues yo a veces digo que la discusión en Puerto Rico, la política, se ha convertido como en una pecera. Y entonces se le ha dicho al país por mucho tiempo que solamente se puede pensar a Puerto Rico dentro de esa pecera. Y hay una gente que está encargada, que ha estado elegida una y otra vez, y hay unos medios de comunicación que a veces aportan a que esa sea la mirada que el país tiene. Y en ese sentido yo creo que hay mucho más país fuera de esa pecera. Lo que pasa es que no somos capaces o no hemos podido mirar más allá de esa pecera. Y por esa razón pues hay unas nociones como es el bipartidismo, la noción de que solamente se puede votar por dos partidos, la noción de que esos partidos tienen que estar organizados siempre por el tema del estatus, la noción de que el partido va por encima del país. Son esquemas a los que hemos estado acostumbrados y que lo hemos normalizado un montón. Y en ese sentido creo que hay que romper esos esquemas porque nos han traído en parte a donde estamos. Así que es romper esquemas. Y me acuerdo cuando hice la presentación de la candidatura, que no era romperlos por romperlos, era romperlos para poder construir otra cosa. Y hace falta construir una nueva política, hacen falta construir concertaciones de país, alianzas de país, proyectos de país, que permitan solucionar problemas a largo plazo y no seguir enredados en los mismos esquemas que nos han traído hasta donde estamos. Así que creo que el país está listo para eso hace tiempo y que lo que estaba esperando era gente que representara o que articulara el proyecto de país que el país necesita, y yo creo que nosotros estamos haciendo el mejor esfuerzo y estamos presentando una opción real, no solamente desde la perspectiva electoral, sino desde la perspectiva programática de cómo Victoria Ciudadana haría un mejor gobierno y le daría al país esa reconstrucción social, política, económica que necesita. Así que por ahí es que va la cosa. Sí, exacto. Pero de nuevo, sí, hay que romper unas cosas, pero siempre desde una actitud de compromiso con el país, así que no es solamente romper, es romper para construir. Mira, se parece a la pregunta que me hiciste ahorita sobre el lema, porque tú también tienes un lema que es fuerza en la diversidad. Y estoy muy de acuerdo con esa noción, pero me pregunto cuál es la diversidad y dónde es que está la fuerza. Si hay fuerza en la diversidad, ¿qué significa eso en este momento histórico, en un movimiento como Victoria Ciudadana? Bueno, mira, va en la misma línea de lo que estábamos conversando. Es revertir lo que nos dicen, el mensaje que nos dan en el país es que somos un país que creemos, por ejemplo, en el tema del estatus, que creemos en diferentes maneras en resolver la situación del estatus de Puerto Rico, cómo vamos a salir de la colonia, del estatus de la colonia. En el caso de Victoria Ciudadana, creemos en que el instrumento debe ser una asamblea constitucional de estatus, donde la gente de Puerto Rico, de una manera informada y vinculante con el Congreso de Estados Unidos, decida cuál va a ser el estatus. Pero eso aquí se vende como una manera de dividirnos, no de buscar soluciones en conjunto, sino de dividirnos. Y entonces el estatus se convierte de diversidad en división, no en una fuerza, sino en una debilidad. Tenemos diferentes maneras de mirar diferentes temas, pero también tenemos, por ejemplo, situaciones como el racismo. Pues el racismo es producto precisamente de toda una mirada de pensar que hay unas personas que son superiores o inferiores solo. En el caso de Puerto Rico hablamos del color de piel. Independientemente de que sabemos que las razas no existen en términos de la humanidad, o sea, hay una sola raza humana, ¿verdad? Pero existe el racismo, y en la medida que existe el racismo, pues tenemos que hablar de raza. En ese sentido, es un concepto político, no biológico, sino político. Eso también nos divide. Tenemos que afrontar el racismo para poderlo combatir, pero afrontarlo desde el punto de vista de reconocer. Y para eso tenemos que reconocer las diversidades raciales, étnicas, etcétera, no como debilidad, sino como fuerza. Lo mismo pasa con temas como orientación sexual, identidad de género. Si te acercas a esos temas desde un punto de vista de que hay que dividir la gente
y no de que hay que reconocer las diversidades. Claro. Y desde ahí, desde el reconocimiento de las diversidades, entonces buscar la fuerza que nos une como pueblo. Yo, todo lo que nos hace diferentes de unas personas a otras, las veo como una ganancia, no como una pérdida. Y en la medida en que yo reconozco y respeto esas diversidades, desde ese respeto, pues gano fuerza. Y en vez de proyectarlo como debilidad, lo proyecto como una fuerza. Y por eso que yo digo que es fuerza en la diversidad. Yo no voy a usar las diversidades para dividir, no voy a usar las diversidades para decir que no podemos juntarnos estas personas con estas personas. Yo digo que todo el mundo nos podemos juntar. Lo que hicimos en Victoria Ciudadana fue reconocer nuestras diversidades. Una vez las reconocemos y las respetamos, buscar qué puntos en común teníamos. Claro. Y los puntos en común que tenemos son mucho más que las diferencias. Claro. Y por eso es que yo pienso que es fuerza en la diversidad, y cuando lo miras desde ahí, pues es un reto para el país, pero es un reto de lo que quiere decir la búsqueda de consensos. O sea, el que el país se sienta a buscarle soluciones a los problemas que tenemos, ya sean políticos, económicos, sociales, desde una mirada de inclusión y no de exclusión, que es lo que es lo contrario, pues es un discurso distinto, un discurso de búsqueda de un país que nos incluya a todos, a todas y a todes, y eso ya de por sí es fuerte. Y por eso yo digo que fuerza en la diversidad. Hacer ese ejercicio requiere fuerza, claro, voluntad y fuerza. Y mucha valentía también para tener esos espacios donde se reconocen esas diferencias, pero se trata y se busca cuáles son los asuntos que nos unen dentro de esa Pero ese diversidad. es el ejercicio que tenemos que hacer como país, porque no hay manera de buscarle soluciones al país. Mientras no nos veamos como la fuerza que tenemos como país, buscar en conjunto esas soluciones como país, lo que hacemos es la división de aquí esto, los verdes, los azules, los colorados, todos los colores, y no nos vemos entonces como un pueblo. Bueno, yo sé que te identificas como una persona que ha sido y eres activista comunitario, y eres abogado también. Sí, a mí me gustaría saber cómo tú combinas actualmente esa práctica, cómo tú crees que combina, y me gustaría, pues, cómo tú te ves como activista comunitario y como abogado activista comunitario, ¿cómo tú te definirías? ¿Cómo mezclar el tema ¿Cómo lo mezclas? ¿Y cómo lo defines? Legal con el tema comunitario? Sí. Yo siempre regreso a la comunidad. Para mí la comunidad es como el punto de partida y el punto de llegada siempre, así que la profesión legal... ¿Qué hace un activista comunitario, por ejemplo? Bueno, en mi experiencia siempre ha sido un trabajo de mucha organización comunitaria para resolver problemas que nos afectan comúnmente, la necesidad de oportunidades deportivas para los muchachos, la oportunidad de experiencias de verano para los niños también y las niñas, cuando llega el fin del semestre escolar y hace falta un lugar al que tengan que ir los que no pueden pagar campamentos de verano privados. El apoyo a comunidades que están manejando conflictos internos y que no saben, ¿verdad?, con qué herramientas lidiar con eso y establecer unos acuerdos comunes. Así que estar ahí apoyando a la comunidad, ya sea como coordinador, como facilitador de esos procesos de conflicto, o como un voluntario más que está friendo alcapurria y está, ¿verdad?, ayudando a organizar un taller de verano que va desde la cosa más sencilla hasta la cosa más compleja. Pero veo la combinación de distintas maneras y pienso, por ejemplo, que nosotros estamos acostumbrados a ver el derecho y las leyes y los derechos humanos y eso desde los espacios formales siempre, del tribunal o la legislatura, incluso a donde nosotros estamos aspirando, donde hacen falta unos cambios. Pero todo eso, si no se traduce en una cultura de derechos humanos, en una cultura donde la gente conoce esos derechos, conoce lo que es participar democráticamente, lo que es tener acceso a información, lo que es tener una educación que propenda al pleno desarrollo de la personalidad. Si la gente no se apropia de eso y no hay una cultura de eso en nuestras comunidades, pues se queda como un papel que está ahí escrito. Así que siempre he querido que a través de la comunidad
se promueva un mayor conocimiento también de esos derechos y el ejercicio de eso desde la comunidad, que muchas veces permite que ocurra como una prevención de los conflictos y de los problemas que a veces llegan en los tribunales. Así que así lo combino, pienso que están muy relacionados y quizás más de lo que la gente a veces piensa. Imagino que tú también. No, estoy pensando en muchas de las cosas que yo he hecho, que yo lo defino quizás de otras maneras, pero está muy cercano. Claro. Qué bueno. Un poco de lo que hablamos ahorita, que yo creo que va a este tema. Y yo recuerdo que nos conocemos de antes, de espacios de diálogo. Y como se daban en estas mesas que se hicieron hace unos años de Agenda Ciudadana. Es cierto, las mesas de diálogo, ajá, es cierto. Y ese tema del diálogo es un tema central en Victoria Ciudadana, pero el país no tiene una cultura de diálogo, tiene una cultura de debate, como mencionabas, de enfatizar en las divisiones, que nos separa, mi argumento es mejor que el tuyo, mi partido es mejor que el tuyo. ¿Cómo podemos, desde tu experiencia, promover y crear una cultura donde ese diálogo, que es lo que permite encontrar esa fuerza en la diversidad que mencionabas? Porque si no dialogamos, si estamos tú por tu lado y yo por el mío, pues nunca vamos a poder encontrar cuáles son los temas que nos unen. Es decir, cómo quizás promover, facilitar eso en Puerto Rico y movernos de una cultura de debate a una cultura de diálogo. Pues fíjate, yo creo que el mismo ejercicio de la creación de Victoria Ciudadana fue un ejercicio de mucho diálogo. Así que yo creo que a medida que se va desarrollando la construcción del proyecto Victoria Ciudadana, en nuestro ejemplo estamos haciendo hablando de cómo ir haciendo esas cosas, pero no va a ser fácil. No va a ser fácil porque la gente no está acostumbrada, eso no es lo que se enseña. No es lo que se enseña en ningún sitio, porque tenemos una cultura de la competencia a un nivel exagerado, ¿verdad? Donde lo que se enseña es que tú tienes que ir por encima de quien sea, llevarte a la persona por el medio y probar que tú eres la mejor persona, no importa qué. Y pues eso no puede ser. En las escuelas hay que promover otras cosas desde bien pequeño a los niños y a las niñas, en todas las escuelas, incluyendo él, cuando usted está en la casa. Para que las personas se escuchen y buscar soluciones en común. Yo creo que va a ser un ejercicio muy, muy duro. Por ejemplo, el promover la Asamblea Constitucional de Estatus es un ejercicio de diálogo. Eso requiere que la gente se escuche y no que se promueva que un estatus es mejor que el otro de entrada, sino que de entrada lo que se está promoviendo es que la gente se sientan a dialogar sobre las definiciones de las posibilidades de estatus para Puerto Rico. Ya eso de por sí es un ejercicio de diálogo. Lo que Victoria Ciudadana está planteándole al país es: vamos a mirarnos como país y vamos a discutir como país las posibilidades que tenemos para el desarrollo económico sustentable, para diferentes temas que nos preocupan como país. La única manera de hacerlo es haciéndolo. No hay ninguna otra cosa. En este año electoral 2020, si pudieras describirlo con una palabra, ¿cuál sería la palabra del año 2020 según el lente de Ana Irma Rivera Dacén? Wow, esa pregunta está difícil. Una sola palabra. Para cerrar. ¿El año electoral o el año completo? Como año electoral, el 2020, ¿qué representa para ti en una palabra? Cambio. Cambio. Muy bien. Pues como decimos nosotros en el movimiento, el cambio va. Así es. Gracias un montón. Gracias a ti. Nos veremos en la legislatura a partir del año que viene. Y seguiremos rompiendo esquemas. Seguimos rompiendo esquemas. Con fuerza en la diversidad. Con fuerza en la diversidad. Seguimos.